El debate continuó y no hubo ningún progreso a la vista, sino hasta cuando Pedro se levantó y pronunció su discurso. Es interesante notar que lo último que hace en Hechos es secundar a Pablo y su ministerio, tanto como lo hacen sus últimas palabras escritas. Segunda Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Pedro repasó los tratos de Dios con él en relación a los gentiles. Hechos capítulo 10, versículo 11, haciendo hincapié en que Dios los había aceptado al darles el mismo espíritu que a los judíos en Pentecostés. Fueron salvos por la fe, versículo 9, y gracia, versículo 11. Nótese que dice en el versículo 11, por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos nosotros los judíos, de igual modo que ellos. No es ellos deberían ser salvos de igual modo que nosotros, sino lo inverso. No solo que la ley no se aplicaba a los gentiles, sino que ya ni era aplicable a los judíos. Por gracia, por fe, es el mensaje, y no obedezcan a Moisés y circuncídense. Ni se circunciden. Pablo y sus acompañantes fueron los siguientes testigos, y sus informes de la obra de Dios entre los gentiles silenció por completo a la oposición. Luego Jacobo tomó la palabra y dio la decisión final. Este Jacobo es el hermano del Señor que había llegado a sustituir a Pedro como líder de la iglesia de Jerusalén. Sus palabras en los versículos 14 al 21 deben entenderse si la iglesia ha de desarrollar el programa de Dios en esta edad. ¿Qué está haciendo Dios ahora? Está tomando de los gentiles para formar un pueblo para su nombre. Judío y gentil se hallan al mismo nivel que los pecadores delante de Dios. El programa al judío primeramente ya no se aplica, pero ¿qué de las promesas a los judíos tocante el reino? Jacobo contestó esto en los versículos 15 al 17, citando de Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Nótese que Jacobo no dijo que el llamamiento de los gentiles es un cumplimiento de la profecía de Amós, porque no se profetiza de la iglesia en ninguna parte del Antiguo Testamento. Jacobo dijo que las palabras de Amós concuerdan con este nuevo programa. Después de todo, cuando la plenitud de los gentiles sea salva, Cristo volverá y edificará de nuevo la casa de David. Tabernáculo significa casa o familia. 2 Samuel capítulo 7, versículos 25 al 29. Y establecerá el reino. Y hace Romanos capítulo 9, versículo 29 al 33. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 36. Para ver la aplicación de Pablo de este nuevo programa. Romanos capítulo 11, versículo 25 es clave. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando se salve el nuevo completo de gentiles, el número completo de gentiles, la iglesia será arrebatada, siguiendo luego un tiempo de gran tribulación, durante los cuales Israel será purgada. Finalmente Cristo volverá a la tierra para restaurar el trono de David. La delegación a los gentiles.
versículos 22 al 35. El concilio estuvo de acuerdo con esta decisión y escribió cartas al respecto a las iglesias gentiles, enviándolos con Pablo y sus acompañantes. Estas admoniciones no fueron dogmas oficiales impuestos por un cuerpo superior, fueron sugerencias sabias que hombres espirituales habían recibido según les dio el Espíritu Santo. Compárese los versículos 25 y 28. Estas prohibiciones no eran otra ley, sino más bien admoniciones que ayudarían a los cristianos gentiles en su relación con los judíos, tanto salvos como no salvos. Comparemos con el versículo 29 con Génesis capítulo 9, versículo 1 al 5. Era correcto que Pablo y sus acompañantes fueran los portadores de este informe a su iglesia madre. Después de todo, no los había usado Dios para abrir la puerta de la fe a los gentiles. No habían arriesgado sus vidas por causa del Evangelio. Cuando regresaron, se reunieron con toda la iglesia y hubo mucho regocijo por la decisión del concilio. La tragedia es que la decisión del concilio de Jerusalén muy rara vez se le hace caso hoy en día. Demasiadas iglesias todavía están siguiendo el énfasis de la primera parte de ellos, procurando traer el reino de mezclar a Pedro y Pablo mediante extrañas combinaciones de la ley y la gracia de Israel y la iglesia. Es tiempo de que empecemos a escuchar al mensajero escogido para los gentiles, el profeta especial de Dios para la iglesia, el apóstol Pablo. Hay una maldición pronunciada sobre cualquiera que no predique el evangelio de la gracia de Dios. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Y esto no se aplica nada más que a los intérpretes modernistas del evangelio. Se aplica también a las iglesias donde la palabra de Dios no se expone correctamente y donde la verdad del reino se mezcla con la verdad de la iglesia. La disputa entre Pablo y Bernabé, versículos capítulo 15, versículo 36 al versículo 41. Es triste cuando los cristianos están de acuerdo en doctrinas, versículo 16, pero no personalmente, puesto que era pariente de Marcos. Bernabé tenía la obligación de ayudar al joven, pero Pablo pensaba que Marcos era un fracaso. Tal vez ambos hombres fueron demasiado severos, porque más tarde Pablo aceptó a Marcos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11, y Dios lo usó para escribir el segundo evangelio. Mientras que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, Pedro había venido y debatido con Pablo otra vez respecto a los gentiles. En Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21. Note que incluso Bernabé fue arrastrado por la hipocresía judía. Esta puede haber sido otra razón por la cual Pablo escogió a Silas al empezar su segundo viaje misionero, porque Silas había sido un siervo fiel. Capítulo 15, versículo 22 y 32. Las diferencias entre los siervos de Dios no estorban su obra. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 5.